esa época yo era párroco en la ciudad de Punta Arenas, en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, y el padre Hugo pertenecía a la congregación salesiana. Y él fue enviado a una comunidad en Punta Arenas para servir como vicario, me parece, en una parroquia. Y él me contó esta experiencia que en Bélgica se hacía. A mí me pareció interesante porque estábamos en el año 1971, yo vivía en una población quizá de la época la más humilde, con centenares de niños, y entonces yo le creí y le pedí que me explicara cómo era el procedimiento. Me explicó, yo le sugerí algunas adaptaciones y empezamos, recuerdo, deben haber sido unos 15 o 20 monitores y unos 200 o 300 niños el primer año. Y después que la experiencia resultó, porque fue muy positiva, los otros párrocos de la ciudad de Punta Arenas lo asumieron y a partir del año siguiente y hasta hoy en Punta Arenas nunca ha dejado de hacerse los centros de vacaciones. Y cuando yo fui trasladado como obispo auxiliar a Concepción en el año 1979, a partir del 80 también partimos con los centros de vacaciones y llegamos a tener en un momento en todas las parroquias, cerca de 20.000 niños y cerca de, no me acuerdo si 800 o 1.000 monitores. Fue una experiencia muy hermosa que duró hasta que, por lo menos yo estuve ahí el año 91, que fui trasladado a Talca. No sé si ahora han seguido, me parece que han seguido también en Concepción. Después yo traté de hacerlo en Talca, ahí me resultó más complejo y bueno, después dejé un poco la experiencia, pero yo siento que es una acción muy, muy hermosa porque yo me he encontrado hoy en muchos caminos por donde el Señor me ha ido llevando con niños que fueron niños en la época que partimos en Punta Arenas y también en Concepción y que hoy son ya hombres casados, mujeres casadas, profesionales, algunos son sacerdotes y recuerdan esa experiencia de comunidad, de entretención, pero también de un mensaje cristiano desde la persona de Jesús. Así que para mí ha sido una experiencia muy, muy gratificante. Dentro de eso mismo, padre, para usted, ¿qué es lo esencial, lo fundamental del SEBAS que nosotros debemos rescatar desde su inicio y mantener hasta hoy y sobre todo para el futuro? Yo siento que la intuición fundamental que a mí me transmitió el padre Hugo, que en paz descanse, fue que esto se hacía por amor a Jesús y al Evangelio. Aquello que Jesús dice, ¿cierto? Dejen que los niños vengan a mí. Es una obra desde el Evangelio, desde Jesucristo. Es cierto que quizás hoy sea un poco más difícil que en esa época, porque hoy día los niños tienen miles de otros caminos de entretención, pero la originalidad de los SEBAS es que es desde Jesús la preocupación cariñosa, respetuosa de los niños y también a enseñarles desde pequeños a vivir en comunidad, a valorar las cualidades que cada uno tiene, a respetar al otro, etc. Creo que es una escuela de formación muy, muy importante y desde la misma pedagogía de Jesús que quería a los niños y que nos dice a todos, también a los adultos, que para entrar al reino tenemos que hacernos como ellos, en la sencillez, en la espontaneidad, en el respeto de unos para con otros. Actualmente el SEBA está presente en muchos lugares donde usted lo inició y fomentó, como dijo recién. ¿Por qué crees que es importante que esta experiencia siga creciendo a lo largo de Chile? Porque creo que es una respuesta concreta, sobre todo para los niños más humildes, que no tienen posibilidades de ir a otros lugares a vacacionar y genera también un grado de generosidad muy grande en quienes son los monitores, jóvenes que dedican 15, 20 días según las posibilidades de cada uno, porque lo interesante de los SEBA es que moviliza a mucha gente, las familias que se comprometen a preparar el almuerzo si es por día completo o en la tarde solo la 11, las mamás que se comprometen, los jóvenes que se preparan para ser monitores, los niños que van viviendo una experiencia de comunidad, que van conociendo a Jesús. Yo recuerdo que en el anhelo más grande que tenían los niños, y yo lo pude ver en los años que fui párroco en Punta Arenas, que cuando llegaron a ser jóvenes pasaron a ser monitores.
y ahora muchos de ellos, cuando voy a Punta Arenas, están a cargo de comunidades cristianas de adultos. O sea, es un proceso de formación que los encaminó a vivir la fe y el seguimiento de Jesús como niños, como adolescentes, como jóvenes y ahora como adultos con responsabilidades en la sociedad, en la vida matrimonial, algunos en la vida consagrada. Usted como párroco y obispo confió y trabajó con los jóvenes que hacen SEBA. ¿Cómo motivar a los párrocos y obispos actuales para que confíen y apoyen esta experiencia? Yo siento que un sacerdote, sobre todo un párroco, tiene que servir a todos los sectores y grupos humanos de su parroquia. Tiene que servir y preocuparse de los adultos mayores, de los adultos, de los matrimonios jóvenes, de los jóvenes en sí mismos y también de los niños. Yo siento que quizás tenemos una debilidad en la pastoral, que no hay una pastoral así a nivel nacional, la hay en la teoría, pero no sé si en todas las diócesis. A mí me ha costado en Rancagua, en este contexto cultural, echar a andar una pastoral de niños. El sínodo lo planteó, nuestro sínodo que hicimos, como una necesidad importantísima de realizar una pastoral con los niños. Y creo que los SEBAs son una respuesta concreta a ese anhelo de hacer una pastoral con los niños, porque los educa en la fe, los hace vivir unas vacaciones entretenidas, genera espacios para una vida en común, de valorar las cualidades que cada uno tiene, etc. Entonces creo que hay que convencer con el testimonio. En Punta Arenas recuerdo que los curas, cuando yo les propuse el primer año, nadie quiso, pero como el primer año, gracias a Dios, en mi parroquia se hizo, al año siguiente vieron, porque fueron a ver la experiencia primera que hacíamos y se fueron contagiando al ver lo felices que estaban los niños, sus familias, etc. O sea, las obras buenas se van contagiando por sí mismas, por el testimonio que dan quienes las realizan. Monseñor, ¿alguna anécdota que recuerde que nos pueda contar de los SEBAs? Una que siempre me acuerdo, el señor cardenal Raúl Silva Enríquez fue a Punta Arenas a pasar unos días de descanso. Iba con otros hermanos sacerdotes a pescar a unos ríos muy hermosos que hay en la zona de Última Esperanza, Puerto Natales. Pero yo aproveché el día, yo estaba párroco, yo me pasaba la tarde con los niños, eran como 500, 600 en mi parroquia, en un colegio de las Hermanas de la Caridad, e invité al señor cardenal que fuera a hacer el eco de la palabra de Dios en la tarde. Siempre cuando los despedíamos hacíamos un ratito de oración. Y el cardenal les habló con mucho cariño, como buen salesiano, y les dijo: díganle cuando vuelvan a esta tarde a sus casas que el señor cardenal les envía saludos a sus mamás, a sus papás, a toda su familia. Y lo despedimos con el aplauso del amor, me acuerdo, etcétera, etcétera. Cuando al día siguiente volví yo a los SEBAs, había unos caballeros que me decían, estaban enojados: ¿quién es ese señor Cárdenas que le mandó saludo a mi esposo? Porque los niños no entendían eso de cardenal y me dijeron que el señor Cárdenas le había mandado saludos. Entonces, claro, algunos esposos quedaron medio enojados. ¿Quién es ese señor Cárdenas? Esa es una de las tantas. Padre, para irnos despidiendo, le pedimos un mensaje para todos los integrantes de SEBAs a lo largo de nuestro país. Les saludo con mucho cariño y les felicito que esta obra tan interesante que comenzó allá en el extremo austral, gracias a la inspiración de un sacerdote belga, un hombre muy de Dios, que a veces no fue muy comprendido, pero yo aprendí a quererlo porque sabía lo que había en su corazón, que esto siga desarrollándose. Yo creo, con las adaptaciones probablemente necesarias, porque en 40 años han cambiado mucho la historia y la vida, pero vale la pena una obra así, porque genera un movimiento pastoral en los niños, en los jóvenes y en los adultos, y le hace vivir a los niños más humildes unas vacaciones realmente diferentes. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, Dios, parece buen periodista.